En primer lugar, les presento ya más concretamente al profesor Ricardo Córdoba de la Llave, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y responsable del grupo de investigación Meridíes, Estudios de Historia y Patrimonio de la Edad Media e investigador principal del proyecto de investigación del Ministerio de Universidades, Ciencia e Innovación, Pruébalo y verás que es cierto, recetas, conocimientos de la sociedad medieval para el siglo XXI, en cuyo marco organizamos este curso. Sus principales aportaciones científicas están dedicadas al estudio de las técnicas de producción de la Edad Media. Entre ellas destaca la industria medieval de Córdoba, la ciencia y técnica monetarias en la España bajo medieval, la tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV, especialmente el manual de Joanot Valera, y los oficios medievales, tecnología, producción y trabajo. Y él nos va a hablar de un tema bien interesante, el uso de la piel en objetos cotidianos de la Edad Media, un artesanado imprescindible, que nos va a hablar tanto de las técnicas como los usos de esos tejidos, de esa piel en objetos cotidianos y que se conservan en diversas instituciones y en diversas colecciones, tanto públicas como privadas. Sin más, paso la palabra al doctor Ricardo Córdoba. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Y nos metemos directamente, nos zambullimos en este mundo de la producción, de las técnicas y de los objetos de época antigua y medieval, muy en particular en época medieval. Bueno, por mi dedicación, ¿no? Evidentemente voy a centrar la charla en este periodo, aunque, como decía al principio, no hay una gran diferencia entre todo lo que vamos a hablar y lo que se hacía en Pompeya y lo que se hacía en la antigua Grecia. Tenemos perfectamente documentado también y no se aleja apenas en este ámbito concreto del trabajo de la piel o del trabajo del cuero de lo que se hace en época medieval. Voy a empezar la charla presentándoles algunos de los objetos, algunas de las colecciones que se conservan tanto en el Museo Arqueológico Nacional como en otros museos peninsulares, fundamentalmente peninsulares, hombre, se conservan en toda Europa, ¿no? Y en todo el mundo islámico, evidentemente. Pues bueno, también es cierto que por concretar un poco voy a ceñirme a lo que es el ámbito peninsular y a presentar algunos de esos objetos donde se aplicó el uso del cuero, es decir, el uso de la piel curtida, a la realización de obras de uso cotidiano. Si hay algún material que destaca muy por encima de los demás, desde el punto de vista arqueológico, pero les digo también desde el punto de vista de los oficios que se desarrollaron en la época, es la elaboración del calzado. Es decir, lo que hacían los zapateros, o lo que se llamaba en época medieval zapateros de obra prima, es decir, aquellos que fabricaban el calzado y que ha dejado numerosos testimonios arqueológicos que conocemos muy bien, tanto a nivel europeo como a nivel peninsular. A nivel europeo, muy conocidas las colecciones del Museo de Londres, fueron estudiadas hace tiempo, ya en los años 90, por Grieux y Nargar, y también las colecciones del Museo de Cluny, del que estábamos hablando hace un momento, y de otros museos franceses que fueron muy bien estudiados hace algunos años por Véronique Montembeau a través de una tesis dedicada justamente al calzado en Francia. Bueno, el estudio de los restos arqueológicos del calzado en Francia, publicada en ese año 2016. Y en la península ibérica, pues ciertamente que se conservan muy buenas colecciones, entre ellas la propia que tiene el Museo Arqueológico Nacional. Pero si hay que destacar una colección interesante, completa, es la del calzado del Museo de la Alhambra. Son 36 ejemplares, muchos de ellos pues integrados, bueno, como pone ahí la presentación, por 3 piezas, con aberturas laterales, anudados por la parte superior, y que tienen además una serie de decoraciones que permite estudiar no solamente el uso de la piel o la costura de esas partes del calzado, ¿no? de la pala o del talón del calzado con la suela, sino que permite estudiar algunas decoraciones. Ahí en este ejemplo, ¿no? que les fotografiaba en la parte inferior, pues bueno, es una de las piezas más conocidas y ven ustedes que tiene una decoración incisa, una serie de estrías o de líneas que están decorando la piel y una serie de decoración estampada, ¿no? o estampillada sobre la piel, esa especie de florecitas que aparecen ahí reflejadas, ¿no? Ellos son colecciones muy comunes en todos los lugares de Europa y de la península ibérica.
Otros testimonios materiales de gran interés son los que se refieren al armamento. Hombre, cuando pensamos en armamento en época antigua o medieval, ¿verdad? Y pensemos en época en que se usaba de bronce o en época medieval en que se usaba de hierro, lo cierto es que siempre pensamos en el metal, ¿no? En las prácticas metalúrgicas. Pero en realidad el armamento ha tenido también un amplio complemento con elementos realizados en piel. Quizá el más socorrido o el que primero podemos imaginar pues son las vainas de las espadas, de los puñales, de las dagas, sistemáticamente pues, colgaban de cintos, ¿no? o de correajes y iban insertas en o la propia empuñadura de la espada. Y ahí traía yo un ejemplo también del Museo de la Alhambra, una vaina de una espada nazarí, que presenta una decoración muy interesante, también una costura con hilo, ¿no? que hace un borde sobresaliente, pues, que tiene mucho interés desde el punto de vista técnico, y también los rosetones, seguramente no se ven bien en la fotografía, pero bueno, los rosetones que tiene el frente principal y que van estampados. Y luego esos escudos que tienen ustedes ahí, bueno, una rodela, esta es del Museo Arqueológico Nacional justamente, y la traía porque es un cuero pintado o decorado con diversos colores. Me interesaba mucho conocerlo, sobre todo porque vieran que es posible, ¿no?, aplicar sobre el cuero este tipo de decoración pintada. Y también una adarga nazarí, que la verdad es que esta que se conserva en el Kunsthistorisches Museum de Viena, que si ustedes tienen la oportunidad de teclearlo en Internet es fácilmente localizable, ¿no? Sale perfectamente descrita, y aumentar el tamaño de la fotografía es una auténtica maravilla, de piel decorada con hilos bordados y con diversos colores en la propia piel, que resulta realmente extraordinaria. Otro testimonio importante también por el uso que tuvo en la época es todo lo que se refiere a las arquetas, los arcones, los baúles, de un uso intensísimo en época antigua y en época medieval, porque en realidad estos fueron los grandes contenedores domésticos que en aquel momento se utilizaron para la mayor parte de los enseres que había que guardar. Daba igual que fuera ropa o que fuera vajilla, menaje, elementos de casa, todo se guardaba en la época en arcones y en baúles, muchos de los cuales tienen, lógicamente, una estructura generalmente de madera o incluso de metal, pero lógicamente van encorados, es decir, van recubiertos, van forrados de piel, de cuero, con diversas decoraciones. Aquí les ponía simplemente algunos ejemplos, una arqueta del siglo XV, que es la que hay situada en la parte superior del Museo Arqueológico Nacional, muy interesante, ¿no?, por el tipo de repujado y de trazos geométricos que componen su decoración. La central está también datada en el siglo XV e igualmente tiene unas decoraciones en forma de cruceta y en forma floral, con interior punteado por pequeños círculos, en fin, que son un tipo de decoración de la piel muy característica no solo de época medieval, sino que prácticamente pues, ha seguido haciendo hasta nuestros días, ¿no? O ese último baúl que aparece ahí, de madera también, forrada de cuero repujado, claveteado, con su refuerzo de barra, lo que se llama barreteado, ¿no?, o barreado con ese refuerzo de barra metálica, que lo hacen es dar robustez y solidez y resistencia a la propia piel que hace de guarnición. Y un último testimonio, pero no quería dejar de citarlo, es que también tiene mucha importancia este tipo de objetos en la aplicación de la piel, que son los objetos de uso doméstico. Todos podemos pensar, por ejemplo, en los conocidos sillones o sillas castellanos, ¿no?, estos que llamamos el mobiliario castellano, que efectivamente son estructuras de madera de diversos signos, pero en las que se emplea el cuero, se emplea como asiento, como respaldo, como una parte, y normalmente pues un cuero también repujado o decorado, ¿no?, como esta fotografía que, bueno, es simplemente una muestra también del Arqueológico Nacional.
Pero luego me interesa mucho destacar, porque claro, supone una cierta técnica particular de aplicación de decoración sobre la piel y de uso doméstico de la piel, el tema de los guadameciles. Los guadameciles son simplemente pieles decoradas, no solamente con pintura, sino también con láminas, con panes de oro, de plata, de oropel o con pinturas de purpurina que dan un aspecto dorado, plateado a esas pieles. Normalmente se suele vincular este nombre guadamecil con una ciudad tunecina norteafricana, Gadamés, ¿no? De donde muchos autores dicen que procede el nombre, otra teoría dice que procede de un término islámico que es el de Guadalmasir, que significaría pues, cuero trabajado y decorado. No sé, hay cierta debate sobre este asunto en el cual no voy a entrar, porque tampoco no soy especialista en árabe y no sabría decirle realmente cuál de las teorías es más correcta. Lo único que me interesa es destacar que hay toda una tradición de piel pintada y decorada con pan de oro y de plata que se extiende por el mundo medieval, tanto por el mundo islámico como por el mundo cristiano, y que alcanza el mundo europeo. Hay colecciones de época moderna magníficas en el Rijksmuseum de Ámsterdam, en Holanda, y hay colecciones magníficas también en América, ¿no? Porque también es una tecnología que llega a América con la conquista española. Y si tienen ustedes oportunidad de ir a Córdoba, pues no dejen de visitar el Palacio de Viana. Conserva una famosa galería de los cueros, así llamada porque está toda ella decorada con cueros tradicionales, no pieles típicas de las que se han hecho en Córdoba tradicionalmente, y muchos de ellos son guadameciles. Es verdad que casi todos datados a partir del siglo XVI. Esta foto que traía no muy buena, pero es simplemente el ejemplo del guadalmecil más antiguo que se conserva, que es de mediados del siglo XVI. Todos los demás son del XVII, del XVIII, pero son piezas espléndidas, ¿no?, en el uso de esta técnica. Y por citar un último ejemplo, pues las encuadernaciones, ¿no? ¿Cuántos conocemos las encuadernaciones en pergamino, en piel o en tapas de madera recubiertas de piel, en las que se conservan multitud de ordenanzas, multitud de manuscritos de época, de documentos de época medieval, y que efectivamente dieron lugar, ¿no?, a toda una artesanía vinculada con lo que es la guarnicionería de esas tapas de madera y la puesta en funcionamiento de esas encuadernaciones, muchas de ellas decoradas con una gran riqueza, ¿no?, como tenemos en este ejemplo procedente del monasterio de la Huelga, conservado también en el museo en el que nos hallamos, de tablas revestidas de cordobán, de ese color castaño, y con esa decoración de castillos, leones, flores de lis, aves afrontadas, todos elementos, todos repujado o digamos labrado sobre la propia piel. Bueno, estos son un poco así, para empezar, una pequeña presentación de algunos de los objetos más destacados que históricamente se han venido realizando en piel, ¿no? Se han venido realizando en cuero. ¿Cómo se lleva a cabo la producción de estos objetos? Pues evidentemente el primer paso consiste en convertir la piel en cuero. La piel es la piel animal, evidentemente, ¿no? Es decir, lo que recubre el tegumento membranoso que recubre el cuerpo de los animales, incluidas las personas, ¿no?, que sí, de todos los seres vivos, los mamíferos y los que se han utilizado en esta artesanía. Y sin embargo, el cuero es la piel curtida, es decir, la piel que ha sufrido ya un tratamiento que ha convertido un material pues fácilmente degradable, putrefacible, que resiste muy poco tiempo, fácilmente atacado por las bacterias y por los agentes atmosféricos, en algo perdurable, ¿no?, en algo que puede durar durante cientos de años, como es el cuero. Entonces, claro, el primer paso es desollar la piel, es decir, extraer la piel del animal. Esto se solía hacer en las carnicerías, también lo hacían en los talleres de pellejería, los pellejeros de los animales salvajes, ¿no?, de aquellos que se capturaban en los montes. Y realmente es una labor que se lleva a cabo, si se lleva a cabo en las carnicerías del ámbito urbano, pues puede que las pieles frescas pasen directamente a las curtidurías, ¿no?, es decir, a las tenerías donde se van a transformar en cuero. Pero si se lleva a cabo en lugares lejanos, en carnicerías que estén situadas más lejos, o
el desuello se produce a lo mejor en instalaciones en el monte, o simplemente hay un comercio de piel, que es muy importante, ¿eh? Es decir, la piel se veía envuelta en los grandes circuitos de comercio internacional y está muy bien documentada, pieles andaluzas que llegan a Italia, pieles que traen mercaderes genovesas y se comercializan en Castilla, es decir, pieles que aguantaban mucho tiempo sin curtir, bajo la forma de piel. Y el secreto para esto era la utilización de la sal. Simplemente, pues como el pescado en salazón, que se conserva gracias a que está en salazón, pues las pieles se salaban con sal mineral, se recubrían con esa sal. Esto hizo tremendamente importante en muchas explotaciones salineras de sal mineral, como las minas seguramente más famosas de la península, las de Cardona o las de Añana en Navarra, eran minas de sal mineral muy aplicadas sobre la producción. Y de esa manera, pues ya digo, las pieles podían aguantar mucho tiempo hasta que se iniciaban sus trabajos en la tenería. Esos trabajos solían empezar pues, por unos trabajos iniciales que se llaman de ribera, donde lo que se hace fundamentalmente es rehidratar la piel y prepararla para hacer reducida a aquella parte de la dermis que es lo que se utiliza para hacer el cuero. Es decir, la piel tiene una hipodermis y una epidermis. La epidermis normalmente es el pelo, la lana, lo que tenga el animal. La hipodermis ya es la parte carnosa que se une con el resto del cuerpo, de forma que en las tenerías lo que había que hacer era reducir la piel a solo esa capa central que sirve para hacer el cuero, que es la dermis, ¿vale? Entonces, para esto primero se remojaba la piel, se eliminaba la sangre, la suciedad, lo que traía, digamos, del tratamiento anterior. A continuación se descarnaba, porque esta es la parte una vez remojada más fácil, digamos, lo que es quitar la hipodermis, ¿no? el tejido membranoso por la parte trasera. Y a continuación, cuando todavía la piel conserva la dermis, la piel es encalada en unos pelambres, que son esta especie de depósitos de planta rectangular que había en las tenerías, donde realmente la piel pues, se sometía a la acción de la cal, cuyas enzimas pues, contribuían a facilitar la eliminación del pelo. Una vez que el pelo, ¿no? O sea, esa parte de la dermis estaba encalado, se colocaban las pieles sobre un tablón, sobre un tronco, como esta representación que tienen ustedes ahí, que es un manuscrito muy famoso, ¿no? del siglo XV, y con un cuchillo de doble asa, bueno, pues se iban depilando y, ya digo, se iban reduciendo a la dermis. Y a continuación, pues se trataban con algunos elementos, fundamentalmente el salvado de trigo, la palomina, en muchos casos también la orina. Son muy famosas, por ejemplo, las tenerías que se conservan en Pompeya, que tienen en la puerta de entrada de la tenería, bueno, en la calle, unos urinarios para que quien pasara por allí, bueno, hombre, supongo, pudiera orinar, y esa orina humana se utilizaba para el curtido de las propias pieles, si no se usaba orina animal o de cualquier tipo. Bueno, pues porque el efecto del salvado y de la palomina, etcétera, lo que hace es abrir, limpiar la piel, en definitiva, dejarla preparada para la curtición. La curtición se hacía, la más común, mediante el uso de sustancias curtientes vegetales cuya acción está basada en el tanino. Y si hubiera aquí un químico, pues en los polifenoles, que yo no sé muy bien lo que son, pero en todo caso sé que es el nombre técnico del componente del tanino que permite, digamos, la transformación de las propiedades de la piel y su conversión en cuero. Bueno, esos elementos, pues quizá el más utilizado, el más famoso es la casca, lo que se conoce por el nombre de casca, casco, que es la corteza del alcornoque, es decir, la capa que hay por debajo del corcho, y muchas otras hojas y ramas de arbustos mediterráneos como el zumaque, el arrayán, el redón, y las pieles se metían, pues, a ver, un poco como quien hace lasaña dentro de los noques, es decir, dentro de esos depósitos circulares que tienen ustedes ahí en la parte central de la diapositiva, en capas alternas de piel, materia curtiente, los noques se cerraban, se tapaban con piedra o con madera, y ahí se dejaban las pieles, refrescándolas, removiéndolas de vez en cuando, empezando por mezclas más débiles, pasando a mezclas
más fuertes en un proceso pues, que duraba mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo para las pieles gruesas de ganado vacuno o de ganado caballar, de animales mayores, pues duraba muchos meses, entre 10 y 12, y para pieles menores de cabra, de oveja, por lo menos un par de meses solía ser habitual. Este curtido vegetal que se emplea en las tenerías y que determina la existencia de pelambres y de noques, ¿no? Es decir, de estos depósitos tan característicos de agua con cal y de agua con las sustancias curtientes, fue el utilizado a lo largo de toda la época antigua, moderna, contemporánea, hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se inventó una técnica de curtido diferente, que igual lo han visto ustedes en muchas tenerías, que ya usa grandes bombos de madera donde dan vuelta, como si fuera el tambor de una lavadora, las pieles, que es el curtido al cromo. Pero el curtido al cromo, o sea, utilizando ese mineral, no es que sea mejor que el curtido vegetal, ni mucho menos, es que es mucho más rápido. Entonces, los industriales del siglo XIX, pues claro, optaron por algo mucho más productivo, ¿no? Y que curtía las pieles de una manera mucho más rápida. No mucho mejor, pero sí mucho más rápida. Con lo cual, el curtido vegetal, pues la verdad es que prácticamente se terminó a partir del siglo XIX, bueno, salvo en pequeñas tenerías, en poblaciones rurales, etcétera, donde ha perdurado algo más. Y de esta manera y de esta forma, pues se curtieron las pieles más conocidas, el típico cordobán o piel de cabra, curtido al estilo de Córdoba, las badanas, los marroquíes, no sé, las pieles que fueron utilizadas en calzado, en guarnicionería, en obras cotidianas a lo largo de la época. La verdad es que tenemos muchos testimonios documentales sobre las tenerías y afortunadamente muchos testimonios arqueológicos que nos han permitido muy bien saber cómo son, ¿no? Bueno, ahí tenía yo una relación de algunas de las más conocidas, en el caso de Al-Ándalus, ¿no? En Toledo, en Granada, en Cádiz, con los investigadores que las han documentado, o en los reinos cristianos, destacan mucho aquí las que se han estudiado en Toledo por parte de Bienvenido Maquedano, las que han estudiado en diversas ciudades, sobre todo en Zamora, Olaz Villanueva, de la Universidad de Valladolid, o las que se han estudiado en el ámbito catalán. Y ahí tienen ustedes algunas imágenes, bueno, que realmente lo que muestra es que eran instalaciones que se situaban en torno a patios, a espacios abiertos, siempre con estanques de planta cuadrangular, que solían servir como pelambres, de planta circular, que eran los noques donde se curtían las pieles, y de los que tenemos pues numerosos testimonios. Traía esta en concreto del arrabal de Estepona porque combina muy bien la información de lo que se ha interpretado como pelambres y como noques, ¿no? Los pelambres que serían estas instalaciones de planta rectangular, y los noques, que son estos depósitos de planta circular revestidos de ladrillo por su interior, con un suelo generalmente en forma de tinaja o de fondo de tinaja, ya digo, ¿no? Donde las pieles se quedaban, pues bueno, todos esos meses. Y un testimonio irrenunciable, ¿no?, cuando se habla de la piel, aunque sea un testimonio etnológico, que son las tenerías choguaras de Fez. Bueno, hay varias tenerías en Fez, pero las más conocidas, pues fácilmente, bueno, las fotografías son de internet, evidentemente, ¿no?, encontrar. Pero bueno, son un ejemplo magnífico porque tienen toda una zona de pelambre y toda una zona de noques donde, aunque es verdad que las materias que se usan ya no son las mismas que se usaban en el pasado o que se usaron en época medieval, pero vaya, la técnica y el proceso, pues es prácticamente muy, muy similar, ¿no? La verdad que viendo esto se puede hacer idea. Bueno, lo que voy a hacer una tenería en la Edad Media, no sé, esto hubiera sido una súper tenería en la Edad Media, que evidentemente no eran tan numerosas, ¿no? Tan grandes. Aunque ese fue el curtido más usado, ¿no?, el que se hace con materias vegetales, no fue el único. No quiero dejar de citarles una segunda modalidad con la que se curtían las pieles y con la que se hacían pieles curtidas. No me atrevo a aplicar la palabra cuero, porque realmente estas pieles se usaron fundamentalmente, y esta técnica de curtido se usaron fundamentalmente en pellejería, quiero decir, para curtir la piel conservando el pelo del animal, y por lo tanto para hacer obras de abrigo y cosas de este tipo, que es el curtido mineral o el curtido a la lumbre, ¿no? Se conoce en general por el nombre de mineral, pero realmente hay un componente fundamental que es el alumbre, ¿no? Un mineral que realmente, bueno, existieron explotaciones pequeñas en la península en época medieval, tuvo mucha fama alumbre de Tolfa desde la época del Renacimiento, de Egipto a lo largo de los siglos anteriores,
y realmente consistía en tratar la piel pues, con unas materias que por fermentación, a través de la acción de esas enzimas, pues como ocurre con los polifenoles en el caso de esos otros vegetales, pues ocurre con el alumbre en el caso de este curtido mineral. Curtido que combinaba el uso de materias curtientes, el alumbre, el salvado, la harina de trigo, la sal, que tienen un carácter astringente, bactericida, con el añadido de huevos o aceite, imprescindible porque el curtido mineral da un cuero muy rígido, o sea, un cuero muy duro y tieso, que eso no se podía manejar para hacer obras cotidianas. Entonces los huevos y el aceite lo que hacían es flexibilizarlo y dotarle de sus propiedades mecánicas. Y está muy bien testimoniado también, ¿no? Hay un texto, un manuscrito fantástico, que es el libro de los oficios del monasterio de Guadalupe de 1503, que describe este tipo de curtido y las diferentes recetas para elaborar cada tipo de piel de una forma espléndida, u ordenanzas de guanteros, que se empleó mucho, ¿no?, para hacer guantes que conservaban la piel, ¿no?, la parte de la piel de los animales, en esa ordenanza de Sevilla de Málaga del siglo XVI. Y estos eran los procesos de curtido. Realmente yo creo que cuando hablamos de la piel o del cuero, en general casi todos nos imaginamos como que el proceso finaliza cuando la piel está convertida en cuero, tenga pelo o no tenga pelo, o sea, esta piel, este cuero típico, ¿no?, que se usa en los zapatos, que se usa en las correas, que ya no conserva la piel. Sin embargo, de alguna manera todos pensamos que ya está, el cuero, después de curtido, termina ahí su proceso de tratamiento, su proceso de producción. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque hay una fase del proceso posterior al curtido o posterior a estos tratamientos de curtición que resulta igualmente imprescindible y que en realidad hace otro oficio o hizo históricamente otro oficio, luego lo vemos, ¿no?, para cuando vayamos acabando la intervención. Pero claro, es un proceso durante el cual se tiñe la piel, es decir, la piel se colorea de la manera que sea, pero no siempre la piel se usa del color natural, ¿no?, del color crudo, ocre, con el que sale del proceso de curtido, que por cierto es un color que dan los polifenoles. Quiero decir que vemos el cuero de este color porque es el color que le da el curtido, ¿eh? Luego lo que se hace es transformar ese color si se quiere dotar de una coloración distinta, pero que no pensemos que es que la piel de los animales tiene que tener esa coloración y es común a todos ellos. No, es común porque el proceso de curtido que se hace sobre todas esas pieles es común, ¿no? Bueno, entonces una parte muy importante de esas labores posteriores se refiere al teñido que era aplicado sobre la piel rehidratada y para el que se utilizaban, pues en realidad, los mismos tintes naturales, las mismas sustancias tintorias, fundamentalmente de origen vegetal, que se utilizaban también para los tejidos. No hay una gran diferencia entre lo que se usa para teñir las telas o para darle a una chaqueta un color azul o a una blusa un color amarillo, históricamente me refiero, no tintes artificiales actuales, a lo que se usaba para la piel. Ahí les ponía yo algunas de estas materias. Normalmente se aplica un mordiente, esto lo tiene también en común con los tejidos. Si no se aplica mordiente, esto se decolore fácilmente, ¿no?, con lo que le caiga el agua o cualquier mínimo accidente, desaparecería el color, se diluiría. Entonces es necesario aplicar sobre las pieles y sobre los tejidos un mordiente de manera previa, normalmente alumbre, a veces zumaque, sobre todo alumbre, porque esa sustancia hace que el color se fije, que el color se agarre y que la sustancia tintoria pues, no desaparezca con los lavados o con el paso del tiempo. Y una vez que se aplicaba ese mordiente, pues ya digo, las materias eran las mismas, se teñían amarillo con gualda o con azafrán, en naranja con fustete, el uso de la agalla y del vitriolo. El vitriolo sí es un componente mineral, no es un componente vegetal, todo lo demás son componentes vegetales.
el añil para el caso del azul, el algracejo, el espino, hojas, digamos, de arbustos para teñir de verde, y dos sustancias que tuvieron un uso destacadísimo tanto en tejidos como en pieles, que fueron la rubia y el brasili, que teñían pues fundamentalmente de rojo, ¿no? Bueno, de coloraciones de diversos tonos según la cantidad que se aplicara, la piel que se aplicara, la combinación con otras sustancias, etcétera, etcétera. Y bien, estas tintas pues eran aplicadas un poco pues como cogían esa fotografía que es de las tenerías de Fez precisamente, pues bueno, y que aparecen dos operarios, yo creo que, en fin, tiñendo un cuero de amarillo no muy distinto de cómo lo hicieron en época antigua o en época medieval, ¿verdad? Frotándolo con las manos, a veces sumergiendo la piel en la mezcla tintoria, y luego era muy importante en la mayor parte de los casos dejar secar las pieles a la sombra, por lo mismo, porque el sol seca demasiado rápidamente, endurece y pone rígida la piel, y entonces, pues bueno, era más habitual que se secaran de una manera lenta. Y junto a esas labores de teñido son absolutamente imprescindibles también lo que tradicionalmente se conoce por las labores de zurrado, que como su propio nombre indica, o el nombre del oficio de zurradores, justamente consistía en zurrar las pieles. Zurrar, sí, de nuestro término zurrar, pegar, claro que nuestro término es un sentido figurado derivado justamente de lo que se hace en este oficio. ¿Y qué se hace en este oficio? Pues fundamentalmente golpear la piel, adelgazar la piel, rasparla, tratarla de mil maneras diferentes, que conduce a dos elementos un poco distintos. Por una parte, a su flexibilidad, es decir, a que tenga las propiedades mecánicas de flexibilidad, de moldeo, que luego van a permitir su trabajo, y también a que la piel, o al menos una de sus caras, o las dos, eso depende del tratamiento que se le dé, pues aparezca de una forma bruñida, ¿no? De una forma lisa, de una manera pues mucho más llamativa o mucho más agradable. No sé, creo que todos hemos visto estos cinturones típicos, ¿no?, que todavía venden en muchos lugares, que en la cara trasera pues es piel muy áspera, pero en la cara que visible pues es una piel mucho más fina, coloreada, mucho más bruñida. Bueno, pues a esas dos cuestiones, ¿no?, es decir, tanto al bruñir o a la apariencia material de la parte exterior de la piel, como a lo que se refiere a sus propiedades flexibles, iban dirigidas a estas operaciones. ¿Cuáles podemos destacar? Bueno, pues algunas de las que aparecen aquí, en unas ilustraciones, las dos que tengo en blanco y negro, porque no pude conseguir buenas reproducciones, proceden de un manuscrito de Josh Aman, de ilustraciones, de grabados de Josh Aman, de la segunda mitad del siglo XVI, de 1572, creo en concreto, que está editado. Y las inferiores pues proceden de ese manuscrito de Nuremberg, del siglo XV, que este sí que se conserva muy bien, ¿no? Que se puede reproducir muy bien, aparece muy bien reproducido en Internet. Algunas de estas operaciones, pues una muy frecuente llamada acocear los cueros, acocear, pues sí, cocearlos, patearlos, literalmente, pues como se hacía con los tejidos también de paño, ¿no?, en determinadas fases de su producción, pues metiéndolos en una cuba con una mezcla de agua y de sustancias suavizantes, de aceite, etcétera, y pisotearlos. Otra cosa que se hacía mucho, pues rehollar, estirar, retorcer la piel. Algo que se utiliza muchísimo son instrumentos de metal o de madera que aparecen por esos nombres de rehorta, remanadera, palete. Todo esto son instrumentos un poco como esa cuchilla circular que tiene el operario de la ilustración que hay arriba a la izquierda, que lo que se hace es ir raspando, frotando, ya digo, consiguiendo flexibilizar en definitiva la piel. Un elemento básico, engrasar la piel, es decir, para darle lustre, suavidad, para que quede más untuosa, para que luego se pueda moldear y se pueda trabajar, y para esto se empleaba el unto de puerco, bueno, la grasa procedente
del ganado porcino, pero también de caballo, el aceite, el sebo, y que era aplicada, ¿no?, mediante el uso generalmente de esponjas. Bruñir la superficie mediante el uso de bruñidores, de piedras de ágata o de otro tipo de elementos, junto con estos jugos de granada, de naranja, etcétera, que le hacía adquirir brillo. Frotar la piel mediante el uso de paños o de estropajos, esto se llama pellar, de la pella de estropajo que se coge para ir frotando sobre la piel, o incluso aplicar vinagre era algo que se hacía mucho para encender el color de determinados tonos, sobre todo los naranjas, los rojizos, etcétera, en el caso de pieles, por ejemplo, teñidas con rubia, ¿no? Bueno, y ahí tienen ustedes pues diversas operaciones del uso de la reorta, de cómo se apalean una piel, cómo se acocea o se pisotea. En definitiva, operaciones de teñido y de zurrado absolutamente imprescindibles a lo que es el trabajo de la piel. Claro, es verdad que con esto termina el trabajo de la piel, es decir, de todas estas operaciones de teñido y de zurrado, la piel sale para ser utilizada por el artesanado, bien con su color natural del curtido, bien modificado ese color al rojo, al azul, al amarillo, a las diversas tonalidades, y a partir de ahí, pues las pieles de los animales, normalmente las pieles se curtían enteras, bueno, se quitan las colas, las garras, es decir, la parte de la cabeza, de las extremidades, etcétera, y el resto, todo lo que es el lomo, las ijadas del animal, etcétera, esto se curtía. Y esto pasaba así a los artesanos que elaboraban los objetos domésticos, y esos artesanos pues ya trabajan sobre la piel curtida, es decir, sobre el cuero, algunos de ellos con piel, la mayor parte de ellos sin piel, a través pues, de una serie de operaciones, bueno, pues muy características y que tampoco me detengo mucho en explicar porque yo creo que son pues, muy conocidas. Cortar la piel, bueno, esto es imprescindible, evidentemente, para hacer recortes e ir amoldando las diferentes piezas, y ahí lo único que quiero destacar es el uso de un instrumento que se convirtió en realidad en el símbolo de los zapateros y en el especie de logo de los artesanos del cuero, hasta el punto de que la mayor parte de los gremios europeos que tuvieron un símbolo gremial de estos que se colocaban en la puerta de las cofradías o en época moderna, el símbolo que eligieron fue el tranchete, es decir, esta cuchilla de media luna que realmente es súper utilizada, no solo por zapateros, sino por todos para el recorte de la piel, ¿no? Luego los punzones o leznas con las que se abrían orificios, las limas, las escofinas con las que se raspaba la piel. La costura, bueno, quizá más interesante en sí la costura, que simplemente es el coser unas partes de la piel o unas piezas con otras o con la suela de los calzados, quizá el hecho de que tenía que realizarse con agujas especiales, particularmente fuertes, que fue muy usado el correal, es decir, no solamente hilos textiles de cáñamo o de esparto para coser los calzados o las pieles, sino también cordones, hebras, digamos, recortadas de la propia piel. El moldeado, pues ¿qué les puedo decir? Pues ya está, simplemente colocar la piel sobre un molde, y la técnica tradicional de trabajo de los zapateros. Ahí tienen ustedes una representación que siempre me ha encantado, ¿no? Yo creo que es de los objetos o de las representaciones históricas que más me gustan, que es un zapatero que aparece reflejado en el brazo de la sillería de coro de la Catedral de Sevilla, ¿no? De esas sillerías y es del siglo XV, la segunda mitad del siglo XV, y ahí está el zapatero con su martillo, ¿verdad?, claveteando la suela del zapato al zapato y colocado sobre una horma de la que también se han encontrado muchos vestigios arqueológicos. El estampado ferreteado, esto es simplemente la estampación, es decir, la aplicación de sellos o de improntas, un poco parecido, bueno, así como, o sea, podía ser al revés, ¿no? Pero como los troqueles de la moneda, y que se utilizaban con la piel húmeda o un poco calentada incluso para que fueran dejando la marca a través de ese estampado. El repujado, pues bueno, la típica técnica que yo creo que todos hemos visto en televisión, todos podemos ver, ¿no? Se hace con espátula y se va repujando para grabar, para resaltar determinados motivos en la piel. El encorado
tan usado para las encuadernaciones, para las arquetas, todo esto, ¿no? Simplemente recubrir mediante el uso de cola o mediante costura, etcétera, determinados elementos del mobiliario de cuero. La pintura, aplicación de numerosos colores y de ese pan de oro, de plata que me refería de los guadameciles, o el plateado y el dorado, que es también una técnica, bueno, muy habitual en el trabajo del cuero. Y estoy terminando ya la charla, pero no quería terminarla sin dar una pequeña referencia a los oficios que participaron en este sector, ¿no?, tan importante, ¿no?, y tan decisivo para los objetos de uso cotidiano, y que evidentemente creo que se pueden articular o se pueden dividir, y no creo que sea sustancialmente diferente lo que ocurría en el mundo clásico o en el mundo moderno de lo que pasa en el mundo medieval, en tres grandes bloques o en tres grandes grupos definidos por la fase de trabajo que realizan sobre la piel. En primer lugar están esos oficios que transformaban la piel en cuero y que seguramente son los más conocidos, ¿no? Por lo menos a nivel de los estudios que se han hecho y la documentación de restos arqueológicos, pues seguramente, ya digo, son los más famosos. Los curtidores, que son quienes cogían la piel cruda tal y como sale del animal o la desalaban en el caso de que viniera salada y la curtían mediante ese proceso vegetal o con alumbre que acabamos de ver. Los pellejeros, que la curtían conservando el pelo, normalmente mediante el uso de la alumbre y para pieles con las que se hacían fundamentalmente ropas de abrigo. Y los zurradores que teñían la piel y que zurraban la piel, es decir, que llevaban a cabo todas esas últimas fases del proceso del teñido y del zurrado. Segundo grupo, pues todos aquellos oficios urbanos o rurales que trabajaron el cuero y que con el cuero hicieron obras de uso cotidiano para la sociedad de la época. El primero y más importante, con mucha diferencia, se lo decía antes, los zapateros. Es el oficio más numeroso en cualquier ciudad, en cualquier población, el oficio más extendido. Hay fabricantes de calzado no solo en las grandes ciudades, también en las pequeñas poblaciones. Es el oficio más diversificado porque hay zapateros de obra prima que elaboran calzado, zapateros remendones o de obra gruesa que lo reparan, zapateros de gruesos, zapateros de elementos específicos, chapineros que hacen chapines, que son calzados con suela de corcho, gerbilleros o serviilleros que hacen servillas, que son una especie de zapatillas concretas. Es decir, para cada modelo de calzado hay un oficio característico en el ámbito urbano, ¿no?, en las grandes ciudades de la época, con diferencia los más importantes. Otros muchos también, los correeros y los cinteros, que hacían las correas, las cintas que sujetaban, las barjoletas, no sé, 1000 elementos de este tipo. Un oficio, pues hoy desaparecido prácticamente, pero qué importancia tuvo, ¿no?, en la época, que fueron los odreros, es decir, los que hacían recipientes con la piel de cabra cosida y curtida que servían para transportar el aceite y para transportar el vino. Fue un oficio fundamental en el mundo medieval y que como fundamental fue el uso de los odres, ¿no?, o de estos contenedores de cuero para transportar esas materias. Los silleros, muy importantes, que hacían las sillas de montar, los aeces de las caballerías. Bueno, en un mundo como el medieval ya pueden imaginar la importancia de estos oficios. O los vaineros, sus fundas de espadas, de puñales, etcétera, etcétera. Y he separado un poco, como un grupo quizá un poco particular, aquellos artesanos que casi que podríamos considerar artistas, ¿no?, un poco a medio camino entre la artesanía y el arte, que justamente fueron los guadamacileros o todos aquellos que se dedicaban a hacer cueros artísticos, porque realmente todas estas labores de repujado, decorado, pintado, pintura, chapado, ¿no?, o cubrimiento mediante láminas metálicas, etcétera, dieron lugar a auténticas obras de arte
con las que se hacían escudos de armas, con las que se hacían paños de pared, ¿no? Guadameciles, con las que se hacían, en fin, muchos elementos que decoraron pues, las casas de la aristocracia, los castillos, los salones de las monarquías, en definitiva, grandes producciones de lujo que realmente creo que casi que merecen un tratamiento aparte, ¿no? del resto de oficios de la piel. Y ello quizás se manifiesta muy bien en la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano. ¿Por qué? Pues porque en el mundo rural pues había curtidores, había zurradores, había zapateros y había correeros. ¿Cómo no? Esto lo hay en cualquier villa, en cualquier pequeña población, porque todo el mundo usa esos elementos a lo largo de su vida, son elementos que se tienen que reparar con mucha frecuencia. Esos oficios están en todas partes. Pero claro, otros oficios no. Aquellos que hacen un armamento más especializado, bueno, los complementos de cuero para ese armamento más especializado, aquellos que hacen cueros artísticos como los guadameciles, muchos que hacen jaeces de caballería, pero claro, jaeces para la nobleza, ¿no? Que tienen una riqueza excepcional, pues claro, estos fueron oficios urbanos, muy vinculados con un mercado urbano donde la demanda de esa producción por parte de la aristocracia o de elementos con riqueza económica, pues tenían suficiente poder adquisitivo para conseguirlo y por lo tanto pues dieron pie a que se hicieran esos oficios en ese mundo urbano que por lo demás, y por algo se caracteriza, pues por el sinnúmero, ¿no? de oficios y de profesiones que participaron en la realización de todos estos elementos de uso cotidiano y de todo este mundo de elaboración, de producción urbana. Muchísimas gracias.